Saludos, bienvenidos, pueden sentarse y bienvenido a su clase de biología el día de hoy. Una pregunta, niña, tú que usas lentes, ¿qué complicación tú tienes en la visión? Miopía. Y tú sabes más o menos cómo esa enfermedad llegó a ti. O sea, si te la pegó alguien o tú convivías mucho con una persona que tenga también esa misma enfermedad. No sabes, en absoluto. Ok. Hay otros tipos de enfermedades también en la visión. Por ejemplo, daltonismo. No sé si ustedes lo han escuchado. Daltonismo son las personas que son daltónicas, que miran ciertos colores diferente a las otras personas. Exacto, exacto. Y más o menos ustedes tienen alguna idea de cómo se contagia una persona de esta enfermedad o cómo surge, porque algunas enfermedades se nacen, otras se desarrollan en el proceso. Ajá. Sí, en absoluto, sí. Existen muchas enfermedades que las personas nacen con ellas. Hay una frase que causa mucha risa que dice, la salud no se contagia. De hecho, hasta las enfermedades se heredan. ¿Qué les deja dicho esto a ustedes? Más o menos que ustedes pueden intuir con eso. Hasta las enfermedades se heredan. Sí, exacto, sí. Hay ocasiones en las que el padre tiene una enfermedad y cuando tiene hijos, los hijos se ven reflejada esa enfermedad también. Pero esto sucede con todas las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un padre que sufre, por ejemplo, de pulmonía, un ejemplo, tiene pulmonía, los hijos, hay probabilidades que nazcan con pulmonía. No, no todas las enfermedades se heredan. Hay ciertas enfermedades que los padres la llevan ya en su información genética, en los genes, y por consiguiente a la hora de la fecundación o en el proceso de la fertilización, en el cruzamiento entre los individuos heterocigotos, donde la madre o el padre pueden contribuir con un gameto que puede estar enfermo, y cuando pasa a la siguiente generación entonces se ve reflejada. Pero eso es en algunas enfermedades, no en todas. Este es un tema bastante amplio y bastante interesante que puede resultar curioso para la mayoría de nosotros, quizás todos. Entonces, el día de hoy más o menos podríamos hablar de las enfermedades que nos heredan o las enfermedades, exacto, pero se dice enfermedades hereditarias. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades hereditarias, lo que nos lleva a nosotros a nuestro objetivo de clase, que es este. Entonces, las enfermedades genéticas hereditarias, su nombre con apellido, genéticas hereditarias, son aquellas dolencias que se ven por una complicación o por una patología o un cambio que se le llama mutación en el material genético, que es el ADN, y que son hereditables, como su nombre lo dice. Todos sabemos que cuando se da esta fertilización de la que hablábamos ahorita, ese proceso en el que el padre contribuye con el gameto, y si este gameto está enfermo por una de esas enfermedades que tiene el padre, ya sea daltonismo, miopía o cualquier otra que se encuentre en el material genético, a la hora de él aportarle a la siguiente generación ese gameto, entonces el niño se va a ver reflejado con esa enfermedad. Actualmente existen más de 6.000 enfermedades hereditables, pero solamente conocemos el gen que causa unas 2.000 más o menos. Es importante recalcar, como dijimos ahorita, no todas las enfermedades son hereditarias. Para que una enfermedad sea heredada por la descendencia o la siguiente generación, el gen alterado debe de estar presente en las células de la línea germinal, ya sean los óvulos o los espermatozoides. También se heredan a partir de la combinación de los genes de la pareja, del padre y de la madre. Estas combinaciones también nos ayudan a tener probabilidades de más o menos de que el niño nazca o no nazca con estas enfermedades hereditarias. El caso de que la madre la tenga o que la tenga el padre, ahí se puede utilizar un cuadro. Hay
un cuadro muy famoso, se llama el cuadro del producto. Ya ustedes saben que se puede predecir más o menos si el niño nacerá hembra o nacerá varón. También se utiliza este mismo procedimiento para saber si va a tener o no la enfermedad genética. No ciertamente, pero una probabilidad más o menos, porque la tabla es de probabilidad. Aquí vemos en la tabla, muy ilustrativa por cierto, que la probabilidad de obtener el gameto del padre, en este caso el gameto A minúscula, es de 1/2. ¿Por qué de 1/2? Porque también están los gametos de la madre, y son 2. Por lo tanto, la probabilidad de obtener uno de los dos es 1/2. En dado caso, cuando se da la fertilización, hay un cruce, hay una combinación de gametos. Vemos en la tabla, por ejemplo, que está el gameto A mayúscula y el gameto A minúscula en el padre y en la madre. Entonces, hay unas combinaciones posibles que podemos ver en la tabla. Por ejemplo, la probabilidad es de 1/2 de obtener el gameto de la madre, el gameto mayúscula. Y hay 1/2 para obtener el del padre. Entonces, a la hora de combinarse, existen más probabilidades. En este caso, existen 4, porque vienen de 2. La probabilidad de que ambos eventos ocurran es de 1/2 por 1/2, que es igual a 1/4. O sea, que hay 1/4 de probabilidad para que una combinación de estas se dé. Esta combinación son mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que no hay posibilidad de que en ninguna circunstancia se dé una posible combinación que no sea ninguna de estas, porque son mutuamente excluyentes. Eso es un poco de matemática, pero con conocimiento básico sobre la matemática se puede perfectamente hacer este cálculo sin ningún problema. Sí, dígame, ahora. Sí y no. Primero te digo que no, porque no es totalmente cierto. O sea, no podemos hacer una predicción exacta. Y te digo que sí, porque aquí tenemos 4 posibilidades y se puede dar una de esas 4. Y cada probabilidad tiene, por ejemplo, 1/4, 1/4, 1/4 para cada una. Son equitativas. ¿Por qué? Porque estas son las posibilidades que pueden suceder. No hay más. Por ejemplo, si tenemos el caso de una madre negra y un padre blanco, ¿cuál es la probabilidad de que el niño nazca blanco y cuál es la probabilidad de que salga negro? Hay una de esas posibilidades. No hay probabilidad de que salga amarillo o que salga chino o ninguna de las anteriores. Solamente podemos calcular las posibles apariciones que puedan haber y no más de ahí. Y a pesar de que existen todas estas enfermedades, siempre hay algunas que son las más comunes y esas son las que vamos a utilizar para lograr el objetivo y la comprensión de esta unidad. Por ejemplo, está la enfermedad de Hunting, la fibrosis quística, la anemia falciforme, el daltonismo, que ya hablamos de él, y también tenemos la miopía, que también sirvió de introducción al día de hoy. Estas enfermedades son entre las más comunes que hay. ¿Cómo es? No, no creo que él tenga anemia falciforme, porque la anemia falciforme es cuando los glóbulos rojos tienen una forma diferente a lo habitual, por decirlo así, y esto ocasiona que haya problemas en la circulación y también que tengan como dificultades para combatir con algunas enfermedades. No creo que tu compañero tenga esa enfermedad. Hay algunas enfermedades donde es posible que el niño nazca con el gen portador, pero que no padezca la enfermedad. Y puede nacer con la enfermedad que sí se le manifieste. Por ejemplo, en la fibrosis quística pasa que si la madre y el padre tienen esta enfermedad, puede que el niño nazca con un 25% de probabilidad con la enfermedad manifestada y un 50% de probabilidad de que nazca con el gen que sea el gen portador y no se le manifieste la enfermedad. La fibrosis quística afecta mayormente a los pulmones y en menor medida al páncreas, a los intestinos, el hígado. ¿Y qué es lo que hace allí? Allí se acumula como un moco espeso que se acumula en esas áreas. En esto que se basa prácticamente lo que es la fibrosis quística. Con la enfermedad de Huntington
pasa algo diferente. Y es que aunque la persona nazca con esta enfermedad, porque es hereditaria, la trae en su gen, la enfermedad puede pronunciarse o manifestarse ya después de los 30 o los 40 años. Esta enfermedad lo que hace es que afecta algunas células cerebrales y producen su desgaste. También tenemos el daltonismo, que ya lo habíamos hablado de él, que es una enfermedad donde la persona tiene dificultad, o no dificultad, sino más bien como una diferencia en ver los colores a lo que la mayoría de las personas lo ven. Por ejemplo, el rojo y el verde le trae problemas para distinguir estos colores o lo ven de forma diferente. Esta es una enfermedad que tiene la particularidad que afecta más a hombres. Por ejemplo, el 5% o el 8% de los hombres pueden sufrir de tener esta enfermedad y tan solo el 0.5% de las mujeres. Con lo que ella tiene, que se llama miopía, es algo diferente. Ella tiene dificultad para distinguir los objetos que están lejos, un poco lejos. Esta enfermedad tiene la particularidad también de que todavía no existe como un método para uno poder comprobar cuáles son los genes que se transmiten del padre al hijo que exactamente provocan esa enfermedad, porque puede ser provocada por más de un gen. Ok, ahora ya conociendo un poco el tema, lo que vamos a hacer es un ejercicio grupal. Se van a formar en grupos, en este caso en grupos de 4, y ese material que tienen, hay 4 materiales, aquí hay uno, el otro, por aquí están los otros 2, sí, esos son. Van a formar 4 grupos, cada grupo va a tener un documento de ese. En ese documento van a encontrar información de la que vimos aquí y un poco más detallada. ¿Para qué? Para que llenen por grupo el formulario que se encuentra, son 10 preguntas. Van a responder esas 10 preguntas que están al final con la información. Deben primero leer, olear el libro, ver todo lo que está ahí, bastante fácil. Y luego van a responder la pregunta. En caso de que no se acuerden de la pregunta, simplemente vuelven otra vez para atrás porque ahí están todas las respuestas. Para esa parte nos vamos a tomar 5 minutos. Pueden empezar a ya a formar los grupos. Entonces, ¿qué van a hacer luego? Luego de que tengan las preguntas respondidas, entonces van a venir grupo por grupo, lo vamos a hacer al azar, sí, al azar, para venir a hacer una pequeña exposición, los 4, de las preguntas que respondieron con sus respuestas. Bien, para compartirla con todos. Luego de que terminen con su exposición, entonces van a hacerle preguntas, no de las que están ahí, preguntas en cuanto al contenido a los demás. Tienen la oportunidad de hacer 2 preguntas del contenido que ustedes trabajaron. Son contenidos diferentes, hay enfermedades hereditarias, hay de lo que hablábamos de las probabilidades y así. Entonces ustedes en cuanto a ese contenido van a hacer 2 preguntas luego de que terminen para que cualquiera las responda. Entonces ya terminadas las presentaciones, me da mucha gratitud de que el tema haya quedado, por lo menos la parte que trabajamos, pues vamos a seguir profundizando y más también en la tabla que mostramos el día de hoy, vamos a profundizar más sobre eso ya en los siguientes días. Hoy simplemente fue la introducción de la clase, pero me da mucha gratitud de que se haya comprendido lo trabajado hoy y el contenido que estaba en el material. ¿Qué importancia ustedes le ven saber todo esto? Sí. Sí, muchas veces pasa de que vemos personas, nos encontramos con personas en la calle, incluso tenemos familiares, de que tienen alguna de estas enfermedades hereditarias y nosotros por falta de conocimiento, por ignorancia, a que son enfermedades hereditarias que solamente se pueden pasar de una generación a otra por un proceso un poco... creemos que son enfermedades que quizás sean contagiosas, por ejemplo, que ella usa lente, que si yo ando con ella, de una vez voy yo a tener que utilizar lente también. Y lo vemos de esa manera. Pero es bueno tener conocimiento sobre esto para evitar ese tipo de rechazo en la sociedad en cuanto a las personas que tienen este tipo de enfermedad, ¿no? Sí, dígame. Bueno, sí, existen tratamientos para estas enfermedades. Es bueno siempre tomar la conciencia de que si el padre tiene alguna enfermedad que sea hereditaria, pues cuando tenga un hijo, cuando un niño le nazca, no es que no lo tenga,
no es que no lo tenga, ¿me oyes? Es que si tiene, por ejemplo, el niño, que de inmediato le haga los exámenes pertinentes en estas ocasiones. ¿Para qué? Para que si se descubre que una de esas enfermedades se puede manifestar en el niño, pues se actúe a tiempo, como dándole un tratamiento y todo eso, porque sí existen tratamientos para esto. El único tratamiento no sería de evitar tener el niño si tenemos una de estas enfermedades, no. Como está la ciencia desarrollada, ustedes muy bien, más que nadie saben, y dicho sea de paso, de que existen muchas formas de combatir muchísimas enfermedades. ¿Y cómo se sintieron con la clase? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron cómodos? ¿No se sintieron en algún momento cohibidos a expresar algo, o a decir algo, o mencionar algo? Dígame. Sí, siempre es bueno que se sienta ese ambiente de libertad donde uno puede hablar, expresarse y decir lo que piensa. Es muy importante. A veces los estudiantes se cohíben a decir cosas que quizás el maestro esté esperando que alguien diga. ¿Para qué? Para que sea como pie de arranque, para que el aprendizaje sea más significativo. Por eso el estudiante nunca se puede cohibir a decir lo que piensa. Y aquí nadie sabe nada. Aquí ustedes pueden aprender de mí, yo puedo aprender de ustedes, usted puede aprender de él puede aprender de él, y así sucesivamente. El aprendizaje lo tenemos todo, el conocimiento lo tenemos todo y debemos compartirlo. Por eso siempre es bueno mencionar alguna anécdota, alguna experiencia, algo que fulanito me contó un día sobre ese tema, siempre que sea en relación al contenido que estemos trabajando. Bien, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Se pueden llevar los materiales a la casa, no importa. Ya luego vamos a seguir trabajando con eso. Es bueno que lo traigan otra vez la semana siguiente. Pasen buena y nos vemos en la próxima.